La producción minera es uno de los grandes motores para la economía con los que cuenta Colombia. El oro, sobre todo, es uno de los metales más buscados por muchos. La riqueza de sus tierras se extiende ampliamente por todo el país, pero Antioquia, Boyacá, Santander y Nariño son algunos de los territorios donde se lleva a cabo esta actividad. Gracias a este recurso, Colombia ha podido posicionarse como uno de los mayores exportadores de este precioso metal a nivel mundial. En el año 2021 alcanzó su récord de exportaciones luego de 8 años. Se lograron comercializar más de 70 toneladas que equivalen a 13.382 millones de dólares. Esto puede pensarse como algo positivo para el crecimiento de la nación. Sin embargo, donde abundan las riquezas, también abunda la ambición por el poder. Sumado a los conflictos con los que arrastra Colombia a lo largo de su historia, se ha desencadenado en lo que conocemos como la Guerra del Oro. Lo que podría ser uno de los pilares económicos se convirtió en un enfrentamiento entre quienes quieren tener absoluto control sobre las minas de manera violenta e ilegal y un Estado ausente y desorientado. Este enfrentamiento deja como efecto miles y miles de afectados y, en el peor de los casos, de muertos. Una vez más en la historia de la humanidad, los ricos se hacen más ricos y los pobres cada vez más pobres. Por eso, más allá de la incidencia en la economía, hoy nos enfocaremos en el contexto social que se vive en las zonas mineras. ¿Quiénes son los más vulnerados por esta guerra? ¿Quiénes velan por sus derechos? ¿Cuáles son las consecuencias de estos enfrentamientos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Gracias por ver y comenzamos. Excavando hondo, para así comenzar a hablar de la actividad minera en Colombia, hay que retroceder varios siglos atrás. Desde antes de la llegada de la corona española al continente, ya se extraía oro, además de otros minerales valiosos. Los nativos trabajaban los metales y piedras preciosas que recolectaban de sus tierras como expertos orfebres. Por supuesto, sus intereses sobre las minas no eran los mismos que los de los colonizadores, que al percatarse de que eran un pueblo inofensivo, vieron su oportunidad para apropiarse del territorio y de la mano de obra. Ante la enorme matanza de estos pueblos y el avasallamiento sobre sus tierras y por consecuencia la baja en su población, los españoles comenzaron a importar esclavos desde África. Así es como comenzaron las explotaciones sobre las minas durante cientos de años, sin ningún tipo de regulación ni de reparo sobre los derechos de los mineros, tampoco sobre las exportaciones y mucho menos sobre el daño ambiental que las técnicas de extracción y separación generan. Pero en 1810, cuando se expandían por Latinoamérica los aires de independencia, la producción minera descendió notablemente. Los esclavos iban al frente de batalla, por lo que las minas quedaron sin mano de obra. Cuando Colombia consiguió independizarse, la producción minera empezó a remontar lentamente de nuevo con el objetivo de impulsar la economía. Durante el siglo XIX se expidieron leyes y decretos que cambiaban constantemente con respecto a la legislación de las áreas mineras. ¿Quiénes eran los titulares que se beneficiaban con las regalías y quiénes podían trabajar sobre los yacimientos de manera legal? Estas fueron algunas de las discusiones que se ponían en juego. Con la expedición de la Constitución de 1886, se dictaminó la absoluta potestad de la nación sobre sus tierras.
Es así como a finales del siglo XIX y comienzos del XX, autorizadas por el gobierno, comenzaron a llegar las primeras empresas desde el extranjero con sus pesadas y modernas maquinarias para elevar la explotación minera a niveles impensados. Incluso con el decreto ley de 1988 que definió la propiedad de las minas y las condiciones de explotación como una actividad de utilidad pública e interés social, se continuó favoreciendo a estos grandes productores, ya que eran los únicos que podían cumplir con los requisitos que el gobierno proponía. El Estado, que debía velar por los derechos de los trabajadores, desvió la mirada y continuó sus planes en conjunto con las grandes empresas. Por más que cumplieran con los requisitos, al solicitar las licencias, se les fue denegada. ¿Acaso no generan lo suficiente como para tenerlos en cuenta? De esta manera, los productores artesanales que llevaban años trabajando en las minas quedaron marginados. Y lo que es peor, por estos tiempos se fue dando lugar a la llamada minería ilegal, que al día de hoy continúa siendo un tema a tratar. Minería ilegal. No parece justo llamarle minería ilegal en todos los casos. Como decíamos antes, las medidas del gobierno resultaban ser un impedimento para poder seguir trabajando. Entre las exigencias que ponía el gobierno, quienes solicitaban un título minero debían tener en cuenta protocolos de seguridad, mano de obra calificada que utilizara insumos adecuados, técnicas de extracción y separación del metal que no afectaran extremadamente en el ecosistema. No es nada disparatado, pero para los pequeños y medianos productores resultaba ser una traba. Sin embargo, este no era el único obstáculo que tenían quienes querían vivir de la minería. El dorado del oro se fundió con el color bronce de las balas cuando en la década del 70 comenzaron a arribar a las zonas mineras los grupos armados con el objetivo de apropiarse de esas tierras y de su riqueza. Estos grupos guerrilleros que ya estaban en guerra desde hacía años con el gobierno debieron expandir su negocio cuando las fuerzas nacionales lograron tener más control sobre el narcotráfico, arruinando sus planes. Con la llegada de estos grupos, llegó también la violencia y el terror sobre los habitantes. No tardó en desatarse una masacre entre grupos armados, paramilitares, multinacionales y el Estado, todos intentando controlar el poder sobre las minas. Enfrentamientos sangrientos que perduran hoy en día. Y en el medio, el pueblo colombiano que quiere trabajar para subsistir. Entre estos grupos armados se encontraba la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Enseguida tomaron posesión sobre los territorios de los pequeños productores, extorsionándolos para que les pagaran un porcentaje de la ganancia de su explotación u obligándolos a dejarlos instalar retroexcavadoras en sus tierras para ejercer ilegalmente la explotación de minerales. Las cifras son inalcanzables para ellos. Por este motivo se ven obligados a abandonar forzosamente sus hogares, debiendo trasladarse a otros territorios para poder trabajar. Muchos, en el afán de defender sus tierras y su trabajo, perdieron la vida en manos de quienes quieren ocuparlas por vías ilegales y violentas. Sin embargo, los grupos armados no eran los únicos en presionarlos a dejar sus tierras. Las empresas multinacionales reclamaban por vías al Estado su derecho a explotar las tierras porque así lo permitía la licencia habilitante, sin ser obstaculizados por todos los pequeños productores. Los continuos enfrentamientos, tanto bélicos como legales, por la incesante lucha de poder, dejaban desamparados a los miles de personas que se debatían entre desplazarse o perder su vida. Todas estas razones fueron derivando a la denominada minería ilegal. Este término no hace referencia únicamente a los grupos armados. Como vemos, el Estado, en el intento de mantener el control y la calma en estas zonas, optó por crear entes reguladores que proponían normativas que dejaban por fuera a muchos, potenciando los monopolios y otras irregularidades. De esta manera, quienes no ven otra salida que continuar su labor como mineros por fuera de la ley, indefectiblemente pasan a ser vistos como criminales. Pero, ¿son ellos los verdaderos criminales? Masacres.
Queda claro que estos territorios se han convertido en el epicentro de la guerra. Allí ocurren cientos de sangrientas masacres cada año. El conflicto armado en Colombia lleva años y años de expansión, dejando a su paso más de 8 millones de víctimas fatales, de las cuales, según estadísticas, un 46% se trata de personas que murieron en zona de conflicto. Sin ir más lejos, en lo que va del año ya se han registrado 36 líderes sociales asesinados. El pasado 5 de marzo, Eduardo Emilio Vanegas, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Minera de Pueblito Mejía, fue alcanzado por las balas que dispararon varios hombres desde una motocicleta, luego de haber asistido a una reunión de la Asociación Minera. Aunque el líder social alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, murió por la gravedad de las heridas. El hecho ocurrió en Barranco de Loba, departamento del Atlántico. Tras lo ocurrido, el alcalde del pueblo, Manuel Baiter, ha declarado que se presume que puede haber más desplazamientos porque están amenazando a una cantidad de personas. La gente tiene miedo y se podría presentar un desplazamiento masivo hacia la cabecera municipal. Agregó además que Barranco de Loba hace algún tiempo tuvo un momento difícil con el grupo organizado Los Ratones, donde hubo enfrentamiento con la fuerza pública que dejó muchos muertos. Ahora se dice en las calles que nuevamente entró a operar el Clan del Golfo. La gente está en zozobra. ¿Qué es el Clan del Golfo? Una organización armada narcotraficante que desea desde hace años extender sus tentáculos al negocio del oro. ¿Lo han logrado? Sí. Y sus ambiciones a futuro solo pintan un panorama más y más amenazador para quienes caen víctimas de su atropello. Así como el caso de Vanegas, estos terribles hechos han ocurrido anteriormente y lo continúan haciendo. Por temor y por resguardo, una vez más, el pueblo debe pagar por las consecuencias de estos sucesos. ¿Quiénes son estas personas que viven expuestas al peligro? ¿Cómo viven? Resignación. Gran porcentaje de la población colombiana vive de la minería, en sectores donde ese siempre ha sido el sustento económico de generaciones y generaciones. Parece no haber alternativa para vivir de otra cosa. En Segovia, por ejemplo, un grupo de mujeres denominadas chatarreras se dedican a trabajar en las minas a la par de los hombres. Su labor precisamente consiste en escarbar los montones de las piedras que los mineros descartan como desechos en las afueras de las minas. La mayoría de ellas son mujeres que han escapado de la violencia o que simplemente no tuvieron otra opción laboral a la que dedicarse. Con tono de resignación, aseguran que si no se dedicaran a la minería, sus únicas posibilidades serían trabajar en un restaurante o de la prostitución. Ante la necesidad y la poca ganancia que pueden recaudar a pesar de realizar uno de los trabajos más duros, muchas de estas mujeres e incluso sus hijos repiten la historia. Debieron iniciarse desde temprana edad en la minería como medio de vida. Aseguran casi estoicas que si no tuvieran eso, ¿qué otra cosa podrían hacer? Aunque a veces solo les alcance para sobrevivir. Sin embargo, su trabajo depende de la voluntad del dueño de la mina. Si él las autoriza, pueden ir a trabajar. Si no, no. Pero eso no es todo. Su mayor preocupación es que en ese territorio cierran cada vez más minas porque se firman contratos con las multinacionales que no dejan chatarra o no dan trabajo para todas. Estas preocupaciones se extienden a lo largo y ancho del país. Muchas de las personas que habitan las áreas auríferas han heredado de sus antepasados las técnicas de extracción y separación de minerales. Ellos mismos afirman que no saben hacer otra cosa que no sea dedicarse a la minería, lo que da cuenta de un Estado ausente que no repara en las necesidades de su pueblo, o le conviene no hacerlo. Pero además están quienes no están dispuestos a abandonar sus hogares para dejarlos en manos de multinacionales o grupos guerrilleros. Para muchos otros, estas razones son devastadoras y la única salida que encuentran es desplazarse en contra de su voluntad. En 2020, en Nariño, debieron trasladarse alrededor de 1.200 personas, 324 familias, para buscar el alivio que esperan hace décadas. A causa de la falta de alimentación, hacinamiento y el cambio de hábitat, muchos sufrieron mareos, cefaleas, problemas de piel, diarrea aguda, gastritis y algunos casos de malaria. Aquí es donde se suma una nueva preocupación, una problemática de la que se ha empezado a tomar conciencia solo desde hace algunos pocos años. ¿Cómo se traduce la producción minera en términos de impacto ambiental?
¿Y cómo repercute esto en la sociedad? Impacto ambiental. Los métodos de extracción que se realizan en la actividad minera afectan inevitablemente sobre el agua, el suelo y el aire. Para entenderlo mejor, es necesario saber que se utilizan en diferentes etapas distintas técnicas. Por ejemplo, durante la separación entre el metal y la piedra, se requieren de químicos que en efecto contaminan directamente. Uno de esos químicos es el mercurio, que a pesar de que su uso ha sido prohibido, continúa siendo una técnica implementada por los pequeños productores. Cambiar de técnica implicaría una gran inversión en equipos que definitivamente no pueden costear. El uso del mercurio y de otros químicos afecta terriblemente sobre el agua y el suelo, que a su vez es otro factor letal para sus habitantes. De todos modos, la contaminación no se debe únicamente a la producción ilegal. Solo teniendo en cuenta el ejercicio de producción minera legal, un reciente estudio demostró que entre 2001 y 2018 se destruyeron más de 120.000 hectáreas de bosque por consecuencia de la deforestación. Llevémoslo a cifras más pequeñas. Por cada kilogramo de oro que se extrae, se talan 20 árboles. Sin duda, algunas de las consecuencias ya las podemos percibir. Pero además, el estudio realizado estima que de continuar otorgando licencias para la explotación minera, Colombia podría perder más de 400.000 hectáreas de bosque. Si bien el Estado obliga a tomar medidas sobre el asunto, como la reforestación, las mismas no parecen ser suficientes, al menos no a corto plazo. Sin dudas, el rol del Estado parece ser insuficiente para frenar estas problemáticas, aunque se hayan creado y se sigan creando organismos públicos que se ocupan de regular y velar por el ecosistema, nada parece ser suficiente para resguardar las tierras y la salud de quienes la habitan. Conclusiones. Si bien el panorama parece desalentador, ya sea por la guerra del oro o los innumerables conflictos con los que arrastra Colombia en su historia, su pueblo no abandona la lucha por la conquista de sus derechos, tal vez obligados por las necesidades que se viven como consecuencia de las injusticias y desigualdades sociales y por la ambición de unos pocos que pisan cabezas sin reparar en sus acciones. Pero sobre todo, el pueblo colombiano continúa su lucha gracias a la convicción de quienes ven en las raíces y tradiciones un valor intransferible e innegociable. La historia del país deja en claro que es tarea del pueblo reclamar sus derechos y es tarea del Estado escuchar a su pueblo. ¿Podrá el Estado empezar a velar por los que más sufren o se continuará eligiendo como prioridad la economía de unos pocos? Lamentablemente, esta historia se continúa escribiendo. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, ¿Qué pasa, mi nena? Tenemos a Lupita aquí que nos va a acompañar para despedir. Ella me estaba mirando fijamente porque no la había anunciado. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao. Chao, Lupe.